Recientemente me encontré con un clip en YouTube donde el autor Brandon Sanderson y el invitado a su podcast Dan Wells hablan de Voldemort como personaje. Y las cosas se pusieron controversiales rápidamente, ya que poco después de preguntarse si es un buen personaje, ambos llegaron a la misma conclusión: no lo es. Y no creo que sea un personaje particularmente profundo, no es interesante. Es alguien malvado solo porque quiere ser malvado. Sí, quien lleva el peso de la serie es Snape. Naturalmente, mi primera reacción fue de ira, porque ¿cómo se atreven a insultar al antagonista principal de una serie que amo? Pero luego me pregunté, ¿es un buen personaje? ¿O solo me gusta porque me gusta Harry Potter como un todo? ¿Es interesante por mano propia? ¿Es alguien en verdad interesante? ¿Y puede un libro incluso ser bueno si uno de sus personajes es malo en cuanto a su desarrollo? Esto me llevó a preguntarme qué es lo que crea un buen personaje. La profundidad, la complejidad. Sí, este personaje es alguien poderoso y terrorífico, pero ¿nos podemos identificar con él? ¿Evoluciona? Hoy quiero ir más a fondo para ver si Voldemort en verdad es un personaje bien escrito o si solo es alguien que se apoya en la narrativa que lo rodea. Veamos. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Este video vamos a comenzarlo con la traducción de un clip para tener un poco más de contexto sobre lo que vamos a mencionar. En este clip hablan sobre el personaje de Voldemort y prácticamente admiten desde el principio que va a ser algo controversial. Dicen que el personaje de Voldemort no es alguien particularmente profundo, sino que es alguien malvado solo porque quiere serlo. Y la serie, en realidad, se apoya mucho en Snape. Intentan agregarle todo el contexto trágico a Voldemort, pero fue algo que no funcionó para ellos. Incluso a uno ni siquiera le gustó Harry Potter. Sí admite que es bueno, pero Harry Potter realmente no es un buen personaje. Mejora conforme avanza. En cuanto a Voldemort, es como, ¿y si Sauron fuera una serpiente? Prácticamente todo lo que vemos desde su punto de vista, vemos a alguien que es solo maquiavélico por el hecho de ser maquiavélico, que se ríe de eso y lo disfruta. Antes de darles mis contraargumentos, vamos a rápidamente hacer un resumen de por qué Voldemort puede que no sea tan buen personaje. Empiezan diciendo que Voldemort no es un personaje tan profundo ni interesante. Luego dicen que es alguien malo solo porque le gusta hacerlo y que sus motivaciones realmente son sencillas y superficiales. No es alguien que evolucione. Luego dicen que su contexto trágico no es algo que funcione muy bien. Snape es quien carga el peso emocional de la historia y al final del día es como si fuera Sauron pero versión serpiente. Y no se detuvieron ahí. Incluso hablaron de Harry. Dicen que él no es muy buen personaje, al menos no al principio. Pero curiosamente, a pesar de todas sus críticas y el hecho de que no creen que Harry ni el antagonista Voldemort sean personajes bien escritos, de todas formas dicen que les gustaron los libros como un todo. Y entiendo, si las dos fuerzas que manejan la historia son aburridas y poco interesantes, ¿por qué la historia es considerada buena? Para mí, la respuesta resumida es que no puede serlo, al menos no en mi experiencia. Seguro hay unos cuantos bestsellers con personajes no tan bien escritos ni desarrollados, pero el que un libro así de exitoso tenga personajes horribles es algo poco probable. Con eso en mente, creo que están siendo bastante duros con Voldemort. Si Brandon y Dan solo vieron las películas, creo que puedo entender mejor su perspectiva. El Voldemort de las películas no tiene un buen desarrollo en muchas áreas. Incluso algunos de los fans más fieles a los libros y películas estarían de acuerdo. Si se refirieran específicamente a la versión de las películas de Voldemort, tendrían razón. El de las películas sí tiene una falta de profundidad. El de las películas no tiene este contexto trágico y también le falta esa complejidad emocional. Al final, esa falta de desarrollo de personaje sí lo disminuyen como villano en gran manera. Pero el Voldemort del libro, no estoy de acuerdo. ¿Pudieron haber hecho algo mejor para racionalizar sus motivaciones y desarrollar su historia? Por supuesto que sí. ¿Pero que sea inexistente? No. La historia de que Voldemort es alguien malvado solo por ser malvado omite elementos de su historia que sí tienen profundidad. No fue alguien que nació malo, vino de una unión manipulada, sin amor, criado sin afecto, desarrolló un miedo patológico a la muerte.
Tuvo muchos problemas durante su desarrollo. Su madre drogó a su padre, creció en un orfanato durante la época de la posguerra y su concepción se provocó gracias a una poción de amor. Por cómo fue criado, no pudo desarrollar la empatía. Su obsesión con la inmortalidad, con la pureza de sangre y con el dominio no vino de la nada. Fue algo moldeado por una infancia que no tuvo la guía apropiada ni amor. Gracias a que quedó huérfano desde muy temprano, no tuvo el amor de una madre y creció como alguien aislado debido a sus habilidades a veces espeluznantes. Si unimos todo ese combo, claramente el descenso de Voldemort hacia la oscuridad es un producto del trauma, de la segregación y de sus malas decisiones. Podremos decir que quizá no crece mucho, pero a lo mejor ese es el punto. No debe evolucionar, debe deteriorarse. Su arco no es de redención ni de cambio, es de putrefacción del alma. La falta de amor y el rechazo a la muerte es algo que lo vuelve cada vez menos humano, y su negativa de crecimiento es algo que al final lo destruye. No es un villano dinámico, se niega a aprender, a sentir algo bueno, y eso no necesariamente es algo que esté mal escrito, sino que es un personaje trágico. Varios comentarios en el otro video hablan de cosas similares. Por ejemplo, un comentario dice: el que un personaje sea simple no significa que esté mal escrito. Voldemort tiene metas claras, una motivación definida y cero escrúpulos. Es un psicópata brillante que actúa con su comprensión del mundo, pero está muy limitado y es vencido por su incapacidad para entender a otras personas y entender lo que es ser humano. Él provoca su propia caída a través de su intento arrogante de volverse invencible. Es un arquetipo y también es un personaje, y en ese sentido le da a la historia lo que necesita. Voldemort no es alguien que es un personaje con quien debamos identificarnos. Está diseñado para representar ciertas ideas: el miedo, el control y el rechazo de la mortalidad. No entiende el amor para poder anticiparse y hacer un sacrificio. No valora a otros, sino que los subestima. No ve la vulnerabilidad como una fortaleza, ni tampoco la compasión. Al final, Voldemort no es vencido por magia superior, sino por todo lo que rechazó a lo largo de su vida. Y eso no es solo un personaje bien escrito, sino hasta poético. ¿Es menos interesante que Snape? Por supuesto que sí, pero no significa que esté mal escrito, solo que su propósito es otro. Snape es un personaje con conflictos, muy humano, y nos mantiene al filo del asiento sobre qué hará hasta el final. En cambio, Voldemort está ahí para representar un miedo. Un buen villano no necesariamente es alguien con quien te identificas, y esto lo representa otro comentario. La verdadera villana fue Umbridge. Es el tipo de persona malvada con quien te puedes identificar y que hasta la conoces en la vida real. Y ese es un muy buen punto. Voldemort era el personaje más perverso de la serie. No sentía ninguna empatía y buscaba el control del mundo. Pero Umbridge destaca como uno de los personajes más odiados de la serie. ¿Por qué? Porque todos conocemos a alguien como ella. Voldemort es terrorífico y poderoso, sí, pero es una versión mítica de ese mal. Umbridge, por otro lado, no necesita una varita para que te sientas miserable. Representa algo malvado que varias personas hemos conocido. Un jefe cruel, un profesor abusivo. Es un personaje que representa el dolor a través de una sonrisa. El proceso la hace feliz. Y por supuesto que está protegida por el sistema que debe mantener a las personas como ella controladas. Además, Imelda Staunton hizo un gran trabajo como actriz para traerla a la gran pantalla. Entonces el punto es este: el personaje de Voldemort cumple exactamente el papel que debe cumplir. No es un mal personaje como algunos podrían decir. El punto de vista del clip y de algunos similares que podrán ustedes conocer me parece demasiado simplista. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Voldemort es un mal personaje? ¿O el análisis que hicieron estas personas está mal? Díganlo en los comentarios, y si les gusta el contenido, por favor dejen un like y suscríbanse al canal. Hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.